Hurtado y Hurtado Estudio Jurídico presenta. AIA, Papelería Creativa presenta. Agenda CTX. Con Nelson Hurtado Obando y Jaime Restrepo Vázquez. CTX. La contundencia de los hechos. Bienvenidos a Agenda CTX. Hoy vamos a hablar de una amenaza que tiene en alerta al mundo entero. Y esa amenaza se llama el Tren de Aragua. Una amenaza que se ha expandido por buena parte de Latinoamérica y que ha llegado con mucha fuerza a los Estados Unidos. Vamos a analizar, vamos a contarles de qué se trata esa amenaza del Tren de Aragua y cómo la están enfrentando los diferentes estados en Latinoamérica y en América en general. Nelson, bienvenido. Jaime, muchas gracias nuevamente acá en el espacio de CTX, en la hora santa, digo yo, de la humanidad y de la democracia. Bueno, el Tren de Aragua le recuerda a uno la Mara Salvatrucha en esa penetración que está haciendo en los Estados Unidos. La Mara Salvatrucha surge de la guerra civil salvadoreña, donde la gente tiene que desplazarse, no solo migrar, sino desplazarse de su tierra natal a los Estados Unidos, no para buscar mejores oportunidades, sino para proteger la vida ante una amenaza tan complicada como la que estaba viviendo El Salvador, de una guerrilla como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. La gente estaba atemorizada, ese FMLN estaba enfrentado con el gobierno e incluso llegaron a tomarse la capital, San Salvador. Sale la Mara Salvatrucha, sale esa Mara Salvatrucha justamente de esa migración a los Estados Unidos y se posiciona como una de las amenazas narcoterroristas más importantes en la década de los 90 del siglo pasado y en la primera década de este siglo. Pues bien, el Tren de Aragua va por el mismo camino. Sale del desplazamiento masivo de venezolanos que buscan proteger su vida, que buscan por lo menos tener con qué comer, lo buscan en Latinoamérica y también ahora en los Estados Unidos. Y han cooptado territorios que antiguamente eran de la Mara Salvatrucha, han cooptado esos territorios para sus negocios de narcotráfico, trata de personas, apuestas, en fin, una serie de delitos, una serie de crímenes de los que ellos se están apoderando en los Estados Unidos. Nelson, esas migraciones, estamos hablando de la de El Salvador y ahora la del Tren de Aragua, que es una manifestación, esas migraciones, Gustavo Petro decía que eran por agua. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Jaime, tengo que empezar por dar como un contexto al asunto migratorio. La humanidad, desde que el primer mico se cayó de un árbol, cayó a la tierra, perdió la cola y tuvo que empezar a aprender a caminar en sus dos patas traseras para entonces, la humanidad ha sido migrante. Obviamente que no en ese nomadismo que hubo en los tiempos de la prehistoria y de la historia, pero desde allá y mucho más reciente, los flujos migratorios tenían un sentido y un valor, digámoslo que prevalentemente de bondad, de acercarse al bien, y no lo estoy diciendo desde el punto de vista ético o moral, sino de adquirir de bondad y de aspirar al bien, al bienestar, a la buena calidad de vida, al progreso cultural, no solamente de los individuos migrantes, sino de los países donde llegaban y eran bien recibidos. Tenemos en el mundo del derecho, por ejemplo, en la época dura del nazismo, por ejemplo, la huida de Hans Kelsen a Estados Unidos, o del mismo Einstein, y de tantas gentes, ¿cierto? Es decir, había aporte, no solamente, y podríamos decir que se estaba formando una multiculturalidad, pero respetuosa de la cultura, de la idiosincrasia de los pueblos donde llegaban
a ejercer. Es El decir, enriquecimiento cultural del que hablan en Europa. Claro. Pero de un momento a otro, y yo significo esto más allá del año 70, empezaron unos flujos migratorios más hacia el 80, 90, unos flujos migratorios donde no es prevalentemente ese aporte de la migración por sentido y valor cultural, sino por razones de tipo económico y sobre todo de alianzas con el poder. Hemos avanzado y entonces no es normal que tengamos una migración masiva de muchedumbres como la que más cerca nos queda a nosotros, que es la venezolana. Pero hoy lo que hay que significar para este efecto, como lo que usted menciona con los maras en El Salvador y con el Tren de Aragua en Venezuela, ahí hay un patrón. Mire, algún estudioso que leí proponía que justamente el socialismo, para poder, o todas estas teorías marxistas, para poder imponerse, necesita de la violencia. Y no solamente esa violencia que es control de alimentos, produciendo hambre, escasez, todas esas cosas, sino de la violencia física. Generando caos. Claro, es que hay que generar el caos. Y ese caos, esa violencia, no la hace generalmente con sus correligionarios comunes y corrientes ciudadanos que comparten su ideología, sino que la hace siempre a través de un ejército formado por absolutamente personas con prontuario criminal. Es decir, que el mayor proveedor de la fuerza física, de réplica, de respuesta, de caos, de violencia, lo reclutan en las cárceles. Tren de Aragua tiene ese origen y la criminalidad es una gran industria a nivel transnacional, no solamente por lo que controla armas, impone poderes, no solamente controla medios de transporte, controla medios de comunicación, está a todos los niveles. Entonces no es fácil hablar ahora de que simplemente que el Tren de Aragua es una banda criminal que se expande por Latinoamérica y que ya llegó a Estados Unidos, donde está realmente marcando una nota negra para la comunidad americana, sino que mire, que es que en el Tren de Aragua estamos encontrando no solamente el poder criminal bruto, sino una estrategia. Ellos en alguna medida son agentes o son aliados de algunos regímenes, y concretamente el régimen venezolano. Es decir, ellos ya se están incrustando o se incrustaron desde que se expandieron con la aparente, digámoslo, institucionalidad pero negra de Venezuela. También fue con Cuba. Entonces no es simplemente de que es que aquí tenemos una banda de delincuentes que vino a extorsionar, a secuestrar, al microtráfico, a copar territorios, a coger gente y a especializar sus actividades o sus servicios, sino que allí lo que hay realmente es un factor de disputa y de imposición de unos poderes que los demócratas llamamos ilegítimos, ilícitos y inhumanos. Es que, ¿a qué se refiere Nelson para contextualizar un poco más el tema del Tren de Aragua? Esta organización criminal y terrorista surge de unos colectivos dentro de las cárceles a los que denominan pranes. Uno de esos pranes fue el del Tren de Aragua, que fue extendiéndose, se fuga de prisión el máximo líder de ese colectivo, que fue armado por el gobierno chavista. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa. Mucho se habla en el mundo de un tema que es los hijos de Chávez. Y los hijos de Chávez son los que en buena medida están generando la violencia, el terror, el caos, el control territorial, como ya lo hemos visto que lo ejerce el Tren de Aragua en los Estados Unidos, en algunos puntos específicos de los Estados Unidos. Todo eso proviene de esa permisividad, de esa connivencia del régimen chavista con los grupos delincuenciales y terroristas. Y ahora lo que está exportando Venezuela en lugar de petróleo, pues es
mafias narcocriminales que se nutren en buena medida, por ejemplo, de los narcóticos que lleva el Cartel de los Soles, que distribuye y que controla las rutas. El Cartel de los Soles lo lleva a los Estados Unidos y ese Tren de Aragua, en buena medida, tiene la función de comercializar esos narcóticos, pero también controlan prostitución, trata de personas, en fin, tienen un control de varios elementos de criminalidad en todos los países de Latinoamérica y en Estados Unidos. Vamos a una pausa comercial y seguimos en Agenda CTX. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora. ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad y el mejor servicio. Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. Y continuamos en Agenda CTX. Este Tren de Aragua, que es una amenaza real, ¿es el fruto de una migración o de un desplazamiento? Jaime, muy buena pregunta. Hace unos 2 años, una abogada ecuatoriana residente en Miami, tiene una de las más grandes organizaciones de migrantes de Latinoamérica, y ella como abogada realmente presta un auxilio tremendo a todos los que llegan allá. Y me concedió un espacio para que hablara de este fenómeno. Yo lo llamo fenómeno porque las migraciones que hay hoy en día es como ese nombre, esa denotación migraciones, es como ponerle el vestido para una fiesta de noche, algo elegante. Es como llamó este gobierno, el gobierno de Petro, un secuestro, lo llamó cerco humanitario. Es lo mismo, sí, llamarlo sí, migraciones. Sí. Ajá. Pero realmente si uno mira, y desde lo que planteamos en la primera parte, si uno mira lo que hay acá es un desplazamiento. Y un desplazamiento que puede tener causas endógenas en cada uno de los países como las exógenas. Unas pueden ser realmente el del desplazamiento por causas políticas, es decir, por inseguridad política y personal, y económica y jurídico-legal. Pero hoy la gran mayoría son desplazamientos que en alguna medida son planeados y organizados de tal manera que las comunidades opten por decir vamos a migrar, pero atraídos simplemente en esa relación poder económico, poder político. Esto lo ofrece con mayor amplitud no los estados democráticos consolidados, sino los paraestados. Entonces los paraestados que se han instalado dentro de los estados legítimos son muy atractivos para las grandes poblaciones. Por ejemplo, el único paraestado que puede ser atractivo para consolidar esos flujos migratorios donde confluyen muchas causas es justamente la criminalidad, ¿cierto? Entonces la gente, eso es un atractivo y no hemos inventado el remedio. Entonces, yo pienso que no es tanto
el flujo migratorio que se ha considerado bonus de bondad, de bueno, atractivo, sino tanto el desplazamiento que eso comporta por diversas causas, sean propias de cada país o de sus gobiernos, como del escenario del contexto mundial, donde la gente aquí era tal cosa y se fue para Estados Unidos, para Dubái, y aparece luego como un príncipe en un camello, ¿cierto? Entonces mira que hay una cantidad incontrolada, digo yo, que el deseo, ¿cierto? Del deseo de cada quien subjetivo de adquirir, de atesorar, de cualquier cosa, también es un inductor grande en una sociedad de consumo. Hay un hecho claro y es que si esta criminalidad, que es el Tren de Aragua, surge del desplazamiento, hay un tema fundamental que es importante recalcarlo, y es que es una mínima porción de venezolanos que son hijos de Chávez. Y cuando hablamos de hijos de Chávez, nos referimos, por supuesto, a estos grupos criminales que surgen de las cárceles, de la violencia, de ese fanatismo por la ideología chavista. Esos son los hijos de Chávez y esos son pocos, pero le causan un daño profundo, un daño enorme a lo que son los venezolanos en el mundo. Gente que aporta, gente que trabaja, gente que lidera, gente muy positiva que está llegando a otras partes del mundo, huyendo de una dictadura feroz, de un régimen feroz que es el régimen chavista. Pero hay que tener cuidado en lo siguiente. Si surge esa criminalidad dentro de un régimen criminal, ¿qué pueden esperar esos del régimen criminal de esas estructuras violentas y también criminales como el Tren de Aragua? Jaime, esa es una alianza, es una mezcla mucho más peligrosa que la del aguardiente y la gasolina. Lo sabemos. Yo leí en alguna oportunidad, no recuerdo si fue una gran reseña sobre Fyodor Dostoyevsky o una de sus obras, no recuerdo, pero sí tengo certeza de que leí la siguiente planteamiento. Cuando un hombre ciudadano de bien o buen ciudadano tiene que acudir a los servicios de un criminal, el ciudadano perdió. Pero también entre criminales no es posible ni la amistad, ni la alianza, ni los códigos de honor, porque entre criminales lo único que medio lo satisface es el reparto en las proporciones que han convenido. Me recordó a Daniel Calle. Y aún repartiéndose en las proporciones que han convenido, finalmente casi todas las alianzas, por no decir todas, las alianzas entre criminales terminan en una vendetta. ¿Por qué finalmente, ya para terminar, establecí ese paralelo entre el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha? Porque la única respuesta contra la Mara Salvatrucha se está viendo justamente en El Salvador con las medidas tomadas por el presidente Nayib Bukele. Él no negoció, el FMLN negociaba con la Mara Salvatrucha, Arena negociaba con la Mara Salvatrucha y finalmente la única solución que vio El Salvador y que siente El Salvador es la que tomó Nayib Bukele de imponer la fuerza coercitiva del Estado para lograr eliminar o neutralizar esa amenaza. Lo mismo puede pasar con el Tren de Aragua, no en este momento, sino cuando regrese a Venezuela, porque ténganlo claro, los que hoy están en esa diáspora venezolana de los hijos de Chávez, que son miembros del Tren de Aragua, ellos van a regresar a Venezuela y la única fórmula posible para neutralizar esa amenaza va a ser una decisión parecida a la de Nayib Bukele. Nelson. Ahí hay dos puntos claros y voy a ser breve. Mire, lo de la diáspora venezolana del regreso, aquí uno encuentra venezolanos, compatriotas venezolanos manejando taxi, pero también en un emprendimiento de helados, de confección, y he encontrado abogados, he encontrado damas contadoras y damas médicas que le refieren a uno que aquí, por ejemplo, en esta parroquia de Medellín,
hay muchos de esos hijos de Chávez que hacen de todo menos actividades lícitas. ¿Por qué? Porque dicen ellos que también tienen subvención del Estado venezolano y vienen aquí es a hacer un trabajo político. Y lo segundo, con Bukele, y con esto quiero responderle a los símiles de Bukele que se nos ofrecen hoy en Colombia. Mire, todo el mundo y sobre todo la izquierda ha venido criticando que es que Bukele es autoritario. Es que el autoritarismo que está surgiendo, que surgió, digámoslo así, en algunos rasgos en El Salvador, no es por imposición de Bukele. Es un autoritarismo que fue legitimado desde la misma ciudadanía salvadoreña. Son ellos los que eligieron y optaron por pedir un gobierno que hiciera cumplir la Constitución y las leyes y que la seguridad personal, la seguridad política, la seguridad económica, la seguridad ambiental, la seguridad social y todo este cúmulo de frentes de la seguridad no fueran simplemente letra muerta en una constitución y en las leyes. Entonces, el autoritarismo que hay allá es la respuesta, es el cumplimiento así, de la constitución y de la ley. Y de un mandato. Es que la ciudadanía, aquí también estamos, digámoslo así, permítame la expresión, estamos mamados. Aquí los ciudadanos que nos creemos medio buenos ciudadanos, sabemos que tenemos más que la amenaza de la criminalidad. Infortunadamente, muchas veces aquí sentimos más temor de las acciones de las mismas autoridades. Claro que sí. A ustedes muy amables por habernos acompañado. Nelson, muchas gracias. Y nos encontramos en otra oportunidad en Agenda CTX. Hasta pronto. La confidential de los sectores.